Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión desarrollaremos un juego de roles centrado en un tema que es las amenazas del laicismo, en las cuales analizaremos cómo distintas corrientes de pensamiento han influido en la comprensión del ser humano, de Dios y la sociedad. Así que dialogaremos cuatro posturas históricas y fundamentales. Tenemos los humanistas, los racionalistas, los renacentistas y los cientificistas. En primer lugar, lo que se busca es destacar que cada corriente ofrece una visión más propia acerca de qué es el hombre, cómo se entiende a Dios y en qué lugar ocupa en las distintas dimensiones religiosas, en la vida social. En consecuencia, nuestro objetivo será comprender qué idea tiene el hombre y qué propone, en qué concepto tiene a Dios y sostiene. También vamos a ver cómo se comportan y de qué manera está contribuyendo a este surgimiento del laicismo. Además, abordaremos un aspecto crucial, donde las amenazas que representa el laicismo cuando se radicaliza y especialmente cuando intenta desplazar en todas las formas más trascendentes en el ámbito público. Entonces, asimismo, es pertinente señalar que los participantes que integrarán y asumirán estos roles son, por un lado tenemos a Nilton Sincha Evangelista, que asumirá el doble rol encarnado tanto como humanista y renacentista. Tenemos a Ana Aguilar Jiménez, que desarrollará el papel de cientificista, y finalmente tenemos a Grace Salinas Hilario como representante a una postura racionalista. Cada uno expondrá desde una mentalidad histórica y correspondiente, lo que permitirá contrastar una idea más clara y comprender mejor cómo ha evolucionado un pensamiento más occidental. Para ello, y con el fin de asegurar que la intervención de cada uno de ellos sea clara, concisa y ordenada y coherente, cada participante deberá seguir un guión previamente elaborado, lo que cada uno hará un intercambio fluido de su entendimiento. Muy buenas tardes. Preséntate al humanista, representante del humanista. Buenas tardes, honorable moderadora y estimados participantes. Somos los representantes del pensamiento humanista y agradecemos profundamente esta oportunidad de compartir nuestra visión sobre el ser humano, Dios y la sociedad. Tenemos en todo caso, nos presentamos con humildad, pero también con la convicción de que el ser humano tiene una dignidad incomparable. Usted como humanista, ¿qué idea de hombre se tiene? Para nosotros el ser humano es la medida de todas las cosas, pero desde la arrogancia, sino desde el reconocimiento de su dignidad única. El hombre es un ser racional, capaz de perfeccionarse a través de la virtud y el conocimiento. Además, creemos que la dignidad del hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de libertad, razón y voluntad. El hombre no está condenado por la naturaleza caída, sino llamado a desarrollar sus potencialidades. Recuperamos la visión clásica grecorromana del hombre como ser político y social, pero sin negar su dimensión espiritual. El ser humano puede y debe cultivarse mediante los estudios de las humanidades, gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con un representante del nacionalismo. Claro, también tomé el papel de un representante nacionalista. Soy un representante, ya que este racionalismo es una corriente que surgió en la Edad Moderna, ya que se colocó a la razón en uno de los centros de toda comprensión al mundo. Desde esta postura considero que el ser humano alcanza una verdad digna cuando piensa con claridad, la duda metódica y busca la verdad a través de su principio lógico y demostrable. Para ello, defendiendo que la razón no solo guía un conocimiento, sino que también debe orientar la conducta humana y la organización social. Como moderadora le pregunto, ¿qué idea de hombre se tiene? Claro, como racionalista, desde este punto considero que el hombre es ante todo un ser racional, que puede ser una su esencia que se comprenda una capacidad donde puede pensar de una manera clara, ordenada y concisa, ya que descubrir de la verdad universal. Además, sostengo que gracias a la razón se podría decir que el ser humano puede liberarse de perjuicios, superar las superentensiones y construir un conocimiento más seguro y fundamental. Ahora damos pase a, buenas tardes también como representante de Renacentista. Sí, saludos en todo caso a usted, moderadora, y al todo respetado público y demás compañeros en este diálogo. Representamos el espíritu de renacimiento, su expresión
y en todo caso tenemos una visión panteísta del universo. Agradecemos este espacio donde podemos expresar la maravilla de un cosmos donde todo lo sagrado, porque todo es divino. Venimos con alegría, el descubrimiento y la libertad del pensamiento. Usted, como renacentista, ¿qué idea de hombre se tiene? Bueno, sí, nosotros tenemos la idea del hombre que es una chispa divina, parte integral del organismo cósmico. No somos criaturas separadas de Dios, somos manifestaciones de lo divino mismo. Giordano Bruno proclamaba que el universo infinito contiene divinidad en cada átomo. El hombre es microcosmo que refleja al macrocosmos. Somos naturaleza consciente de sí misma. No hay jerarquía entre espíritu y materia, porque todo es uno. El cuerpo no es prisión del alma, como decían los medievales, sino templo sagrado. El hombre es microcosmo en todo caso, celebramos la belleza física, la sensualidad, la creatividad artística como expresiones de lo divino en nosotros. Leonardo da Vinci estudia el cuerpo humano como reverencia científica porque estudia la naturaleza y la naturaleza es estudiar a Dios. Excelente Gracias. respuesta. Ahora escucharemos a la participación de nuestra compañera como representante a la postura cientificista, aquello que defiende la ciencia como una única fuente válida de la verdad. Adelante, por favor. Claro, haciendo una breve pregunta, ¿no? ¿Qué idea de hombre se tiene desde el cientificismo? Gracias por el pase, compañera. Bueno, es importante precisar que desde la perspectiva cientificista, el hombre es concebido fundamentalmente como un ser biológico, ¿no? Y material, cuyo comportamiento y tanto las capacidades y también las decisiones pueden explicarse mediante leyes físicas, químicas o biológicas. Asimismo, el ser humano no es visto como un portador de un alma, ¿no? O una dimensión trascendente, sino como una realidad observable, medible y cuantificable, ¿no? Por lo tanto, decimos que el hombre es, en última instancia, un sistema complejo que puede analizarse con los métodos de la ciencia. Su valor está en su capacidad de investigar, de experimentar y producir conocimientos que sean verificables. Excelente respuesta. Ahora, humanista, usted como humanista, ¿cuál es la idea para ustedes hacia Dios? Bien, nosotros mantenemos una visión teocéntrica, aunque renovada. Dios sigue siendo el centro, pero accesible a través de la razón, y no solo porque la fe es ciega. Defendemos una teología más racional, influenciada por Platón y los padres de la iglesia primitiva. Dios creó al hombre libre y capaz. No es un Dios distante y terrible, sino un Padre amoroso que dotó al hombre de la razón para conocerle. La lectura directa de lo que en todo caso pretenden las escrituras en sus lenguas originales nos acerca más auténticamente a él, sin las interpretaciones escolásticas medievales que a veces oscurecen su mensaje. Claro. Ahora, como una idea, el racionalismo como una idea, ¿qué idea tiene usted como racionalista hacia Dios? Claro, como racionalista, sostengo que Dios es ante todo un principio racional, ya que su existencia garantiza el orden con claridad y la coherencia de un universo. Además, considero que Dios actúa como un fundamento lógico de las leyes naturales. Por ello, no lo he concebido de manera más emocional o mística, sino como una causa perfecta para que se asegure que la razón humana puede conocer la verdad con certeza. Ahora, renacentista, ¿cuál es la idea que usted tiene hacia Dios? Bien, la idea que tenemos sobre Dios que no está solamente arriba, separado de su creación. Dios, o sea, la naturaleza, como dirías después Spinoza. Lo divino impregna todo caso, cada árbol, cada río, cada ser humano, cada estrella. No necesitamos intermediarios, ni iglesia, ni sacerdotes, porque Dios está en todos nosotros y en todo. La naturaleza es nuestro libro sagrado. Las matemáticas, la geometría, la astronomía nos revelan el orden divino mejor que los dogmas.
Es un Dios inmanente, no trascendente, un Dios que se expresa en la belleza del arte, en el orden matemático del universo, en el carnaval y el espiritual, ¿no? Rechazamos al Dios castigador medieval. Nuestro Dios es pura creatividad, pura vida. Gracias. Excelente respuesta. Ahora, como cientificista, ¿cuál es la idea de Dios en esta corriente que ustedes tienen? Desde de la postura del cientificismo, Dios no es negado necesariamente, pero es considerado innecesario para explicar la realidad, ¿no? La postura es, por ejemplo, ¿no? Si algo no puede demostrarse científicamente, entonces no es conocimiento válido. Por otra parte, o por otro lado, Dios, al no ser verificable empíricamente, es relegado al ámbito de las creencias subjetivas. Claro. Ahora, como humanista, ¿cómo cómo nos comportamos? ¿O cómo se comportan, según usted? Bien, nuestro comportamiento se guía por la búsqueda del equilibrio, la vida activa y la vida completativa. Promovemos la educación, el estudio de los clásicos, el arte que eleva el espíritu y la participación en la vida cívica. Somos reformadores dentro de la iglesia. Buscamos purificarla mediante retorno a las fuentes originales del cristianismo. Erasmo de Rotterdam representa esta actitud. Criticó a los abusos eclesiásticos, pero fiel a la iglesia. Creemos que en la piedad ilustrada, en la caridad práctica, en el ejemplo moral. Gracias. Claro. Ahora, cómo se comporta usted según un racionalista? Claro, como racionalista me comporto de una manera más metódica y analítica, ya que considero que toda afirmación debe ser más aprobada mediante la razón. Además, actúo con prudencia intelectual, pues busco evitar perjuicios y supersticiones. Por ello, los privilegios en el pensamiento tengo un poco más claro, los argumentos son más lógicos y tengo una búsqueda constante con una evidencia que me respalda mis ideas. Ahora, como moderadora digo, como renacentista, ¿cómo se puede comportar? ¿Cómo se comportan? Bien, vivimos con pasión y sin culpa. Nosotros, los renacentistas, eh, el arte es el placer estético, el amor, en todas sus formas, el conocimiento de la naturaleza, todo es un camino hacia lo divino. Siguiente, por favor, para que puedan observar. Los artistas de Renacimiento pintan cuerpos desnudos, no por la lascividad, sino por la reverencia a la belleza encarnada. Celebramos banquetes donde se discute la filosofía, creamos academias platónicas, exploramos la alquimia, la magia natural, la astrología, todo es búsqueda de lo sagrado en lo natural. No nos avergonzamos de nuestros deseos, porque son también divinos. Lorenzo Medici escribe poesía amorosa sensual. Los papas del Renacimiento patrocinan arte pagano. Vivimos la paradoja de ser profundamente espirituales y completamente mundanos. Muchas gracias. Claro, muy buena respuesta. Ahora, como cientificista, ¿cómo se comportan los cientificistas? ¿Nos podría decir? Claro, los cientificistas se comportan como defensores de la ciencia entendida no solo como método, sino como única fuente legítima de la verdad. Hablamos de la fe, la metafísica y cualquier otro discurso religioso que se considere insuficientes, ¿no? Inferiores o irrelevantes. La ciencia se vuelve un nuevo criterio absoluto para juzgar que existe o que no existe, ¿no? El cientificismo no solo valora la ciencia, lo absolutiza. Claro, buena respuesta. Como humanista, ¿cómo se va forjando el laicismo para ustedes? Aquí debemos ser honestos. Sin quererlo directamente, nuestro énfasis en la autonomía de la razón y la dignidad humana independiente abrió puertas. Al valorar tanto la filosofía clásica pagana, al defender que la razón puede conocer verdades sin necesidad de revelación, al promover la educación secular. Sin embargo, nuestra intención nunca fue separar a Dios de la vida pública. Queríamos un cristianismo más racional, no solo un mundo de Dios.
pero reconocemos que al poner al hombre en el centro del discurso, aunque fuera como criatura digna de Dios, facilitamos que otros después lo pusieran en el centro absoluto, desplazando a Dios. Gracias. Claro. Desde el como racionalista, ¿cómo se va forjando el laicismo? Claro, sostengo que el laicismo se va forjando mediante que la razón se convierte en el principal criterio de la verdad, ya que es aquello que separa progresivamente el conocimiento demostrable, ¿no? De la creación religiosa. Además, considero que el privilegio de la lógica y la evidencia de la sociedad empieza a distinguirse un poco más, ¿no? Entre lo que pertenece al ámbito público o lo que corresponde a la vida personal. Entonces, consolidando así un estado que se guíe por principios racionales y no por dogmas espirituales, te podría decir, ¿no? Ahora, como renacentista, ¿cómo se va forjando el laicismo? Bien, gracias por el paso. Somos sin duda arquitectos directos del laicismo. Al sacralizar la naturaleza, desacralizamos las instituciones religiosas. Si todo es divino, nada es especialmente sagrado. Si Dios en todas las partes, las iglesias pierden exclusividad. Nuestra ciencia empírica, nuestra búsqueda de leyes naturales, independientes, de milagros, seculariza el conocimiento. Galileo Copérnico demuestra que el universo funciona por leyes matemáticas, no por intervención divina constante. Al afirmar que el hombre puede conocer directamente lo divino sin mediación eclesiástica, minamos la autoridad religiosa al valorar el arte, la ciencia, la política como fines en sí mismos. No solo somos medios de salvación, creamos esferas autónomas laicas. Gracias. Claro, como cientificista, ¿cómo se va forjando el laicismo? Del lado del laicismo, bueno, se forja aquí al desplazar completamente a Dios de la interpretación, ¿no? Del mundo. Si todo tiene una causa material, digámoslo así, y científica, entonces la referencia a un ser trascendente ya no es necesaria para comprender lo que es la realidad, ¿no? El el cientificismo contribuye al laicismo porque, primer punto, reduce lo que es la verdad a lo empírico, ¿no? Luego relega la religión al ámbito privado y sustituye la fe en Dios por la confianza total en la ciencia y la tecnología. Asimismo, se considera que la ciencia puede eventualmente dar una respuesta a todo, ¿no? Claro, ¿no? Como humanista, ¿cuál es la amenaza del laicismo? Bien, la amenaza es doble para el individuo y para la sociedad. Para el individuo sin Dios como fundamento último, la dignidad humana que tanto defendemos pierde su base. Si el hombre no es imagen de Dios, ¿de qué sería sagrado? El laicismo puede derivar en el relativismo moral donde cada uno decide de su verdad, llevando a la desintegración ética. Para la sociedad, una comunidad sin referencia trascendente se vuelve puramente utilitarista. Los lazos sociales se debilitan, la autoridad pierde legitimidad y en bien común se diluye en intereses individuales. La historia nos muestra que la sociedad sin Dios puede caer en todo caso en totalitarismo, ¿no? Que sustituyen a Dios por el Estado o la ideología. Gracias. Claro. Ahora, como racionalista, ¿cuál es la amenaza del laicismo? Desde un punto racionalista, reconozco que la amenaza del laicismo aparece cuando se radicaliza, ya que podría excluir por completo la dimensión espiritual. Es reducir al ser humano únicamente a a lo demostrable, se puede decir. Además, considero que si la razón se interpreta de una manera más absoluta, se corre el riesgo de que genere un vacío más moral. Entonces, pues, se deja a un lado los valores que no siempre se puede ser un medio, no pueden ser medidos, pero que sigue siendo esencial para una convivencia de un ser humano. Ahora, para usted, renacentista, ¿cuál es la amenaza del laicismo? Aquí debemos ser honestos con nuestra ambivalencia. Por un lado, el laicismo
libera a la ciencia de dogmas, el arte de censuras, a la política de teocracias. Pero vemos el peligro. Si todo es divino, nada es sagrado. La secularización que permitimos puede llevar al materialismo puro, donde ya no hay misterio, no hay asombro, un mundo completamente desencadenado, donde la naturaleza es solo un recurso explotable, no una manifestación divina. La amenaza mayor que el hombre puede sentir en todo caso de Dios, que pierda la humildad, que la ciencia sin sabiduría nos dé poder destructivo, que la libertad sin trascendencia degenere el hedonismo vacío. Nosotros queríamos divinizar el mundo, el laicismo radical lo desviniza completamente. Esa es la tragedia. Nuestro patentismo quería más sacralidad, pero facilitó la desacralización total. Muchas gracias. Correcto. Como cientificista, ¿cuál es la amenaza del laicismo según su postura? Bueno, la amenaza es que el hombre queda reducido únicamente a lo medible, ¿no? También desaparece la noción del misterio, de la trascendencia, de sentido último, donde la persona puede terminar siendo tratada como un objeto, ¿no? Un conjunto de datos o un recurso técnico. Hablamos del laicismo externo, ¿no? Que es empujado por el cientificismo, el cual corre el riesgo de deshumanizarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablamos del que elimina la moral, también elimina la espiritualidad y elimina en parte también cualquier referencia a un valor absoluto que dignifica al ser humano más allá de sus funciones biológicas o también sociales. Claro, después de haber escuchado las cuatro posturas históricas y fundamentales, podemos llegar a una conclusión que podría afirmar que las corrientes analizadas como humanismo, renacentista, racionalismo y cientificismo aportan una visión particular sobre el ser humano y sobre todo hacia Dios, y que esto en conjunto explica el proceso gradual y un surgimiento del laicismo. En primer lugar, observamos que cada corriente propone una idea más distinta hacia el hombre. Mientras que el humanismo nos dice que resalta más su dignidad moral, el renacentismo nos exalta su creatividad, y ya que el racionalismo también lo define como una razón, y el cientificismo lo reduce, un organismo más rígido y sobre la ley natural. Asimismo, cada postura presenta una idea más propia de Dios, de que va desde una presencia cercana hacia al humanismo hasta un casi completo desaparición en el cientificismo. Pasando por la visión panteísta, renacentista y la concepción racional del racionalismo, podemos decir que estas corrientes se distinguen por un modo más de un comportamiento humanista, actúa desde una educación más virtuosa, ¿no? Se puede decir, ya que el renacentista desde la creatividad y la observación y el racionalismo desde un método más lógico y científico. Y el cientificista se puede decir desde que la evidencia y la experiencia. Además de todo esto, el comportamiento de cada uno nos contribuye de una manera más progresiva a una formación de un laicismo, ya que poco a poco se va desplazando la religión hacia las esferas privadas, para dar el paso al criterio más basado a un autónomo, a una razón y a la ciencia. Entonces podríamos decir que reconocemos que la amenaza del laicismo aparece cuando éste radicaliza, puesto que puede llevar a una ignorancia de dimensión espiritual del ser humano, generalmente vacíos morales y reduciendo la vida de la mente meramente útil, ¿no? O verificable. Por ello, el desafío actual considera más equilibrada y la autonomía de un pensamiento más moderno con el respeto y una gran trascendencia de un modo más que ninguno, una dimensión más que excluida. Muchas gracias.